Buenos días, madridistas. Esto es Corazón Blanco y vamos con ese primer vídeo del día de hoy en el que hablaremos de que la Federación Española de Fútbol abre expediente al Real Madrid y se niega a investigar la corrupción durante todo el siglo del Fútbol Club Barcelona. También hablaremos de la insistencia de la Fiscalía en salvar al Barcelona y al señor Laporta de ese delito de cohecho que les habría imputado el juez Aguirre. Bueno, vamos con el artículo de Libertad Digital que nos trae Miguel Ángel Pérez. La Fiscalía insiste en salvar al Barcelona y a Laporta del delito de cohecho en el caso Negreira. En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ministerio Público responde al recurso presentado por José María Enríquez Negreira. La Fiscalía Anticorrupción insiste en salvar al Fútbol Club Barcelona y a su presidente, Joan Laporta, de ser investigados por un delito de cohecho en el marco del caso Negreira. En un escrito de 8 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ministerio Público responde al recurso presentado por el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. El fiscal, despachando el traslado conferido por providencia de fecha 12/12 del 23, respecto al recurso de forma interpuesto por la representación letrada del investigado Enríquez Negreira contra el auto de 27 del 9 del 2023, por el que se consideraban como cohecho parte de los hechos objeto de la causa de referencia. Ratifica lo ya expuesto en su informe de fecha 19 del 12 del 23, emitido con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra ese mismo auto. Dado que en el auto recurrido se atribuye al investigado Enríquez Negreira la condición de funcionario, fundamentando tal afirmación en que durante los años en que percibió determinadas cantidades por parte del FC Barcelona, en adelante FSB, ocupaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, debemos pronunciarnos sobre si concurre dicha condición en aquel, añade. Según Anticorrupción, que Enríquez Negreira no tiene consideración de autoridad parece alejado de toda duda, puesto que ni el auto recurrido lo afirma ni se ha planteado por ninguna de las partes. En este contexto, el Ministerio Fiscal considera que Enríquez Negreira ni es ni puede ser considerado funcionario público al no cumplirse ninguna de las condiciones previas en el Código Penal para atribuirle tal consideración. Las competencias que se atribuyen al CTA, cuyo vicepresidente era el investigado Enríquez Negreira, traen causa y tienen su origen las reconocidas a la Real Federación Española de Fútbol, tanto en la Ley del Deporte como en sus propios estatutos, como actividad propia, ajena en consecuencia a cualquier ámbito o público y sin que su ejercicio suponga participación alguna en la función pública, apunta la Fiscalía. En consecuencia, y como conclusión de todo lo expuesto en el presente informe, el Ministerio Fiscal considera que ni Enríquez Negreira puede ser considerado funcionario público por faltar el título habilitante, ni participa en modo alguno en ejercicio de funciones públicas, en base a lo expuesto, y pese al nulo esfuerzo argumentativo del recurrente, lo que impide conocer cuáles son los fundamentos jurídicos de su pretensión, procede la revocación del auto de fecha 27 del 9 del 23, en el que se calificaba como cohecho los hechos investigados, ordenando la continuación de la investigación por, entre otros, y con la provisionalidad que corresponde a esta fase procesal, el delito tipificado en el artículo 286 bis 4 del Código Penal, delito de corrupción deportiva, concluye. La tesis del juez Aguirre sobre el cohecho. El pasado mes de septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, imputaba al FC Barcelona y al resto de investigados en el caso Negreira por un delito de cohecho. El juez acordaba atribuir a todas las personas hasta el momento investigadas, incluido el FC Barcelona, el delito de cohecho. En el caso de Enríquez Negreira se le atribuye un delito continuado de cohecho pasivo en concepto de autor, y en el de Javier Enríquez Romero otro delito continuado de cohecho pasivo en concepto de cooperador necesario. Respecto a la persona jurídica del FC Barcelona y a los directivos del citado club investigados, se les atribuye un delito continuado de cohecho activo, todo hecho sin perjuicio de mantener la calificación alternativa de delito de corrupción deportiva del artículo 286 bis cuarto del Código Penal, al menos durante esta fase de instrucción. Un mes más tarde, el instructor imputaba al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, por este mismo delito en la causa. Bueno, aquí esto sí que es rarísimo porque no es común que la Fiscalía, o sea, el Estado, se oponga a la instrucción de un juez que está armando el caso Barcelona Negreira, que sin dejar de lado el tema de la corrupción deportiva, pues abre el abanico a otro posible tipo de delitos, porque esto, recordemos que está en la fase de instrucción, o sea, que esto es para presentarlo luego al juez o al jurado, en este caso, en caso de cohecho,
que tendría que valorar si habría delitos o no habría delitos en el juicio que salga el día que estime la fecha en el juzgado. Es rarísimo que haya tanta oposición por parte de la Fiscalía en no esclarecer, sino en poner pegas y recursos, y es como, no sé, es como si no quisiera que se siguiera por un lado de la investigación y sí por otro, marcándote qué es lo que se tiene que juzgar y qué es lo que no, cuando apenas se está armando el caso, cuando apenas la Guardia Civil está presentando las pruebas que buenamente se han podido recaudar. Recordemos que la juez que estaban sustituyendo al juez Aguirre en un principio fue la que tuvo a bien retrasar el proceso, los plazos y todo lo máximo posible y no ordenar los registros pertinentes que tuvo que hacer el juez Aguirre deprisa y corriendo a partir del mes de del mes de agosto del año pasado. Recordemos que esta misma juez se dijo en los diferentes medios de comunicación que no quiso decir, cuando se le fue asignado este caso, que su marido era uno de los principales proveedores del Fútbol Club Barcelona, que tenía muy buena relación con la Junta Directiva y tenía fotos con Joan Laporta, que estuvo reunido con el señor Joan Laporta. No queda otra que pensar mal, claro. Que lo que vemos es una constante trabas, pegas y de todo en este caso para que se vaya solo en una línea. Con lo cual, sacar vosotros, pues como siempre os digo, sacar vuestras propias conclusiones, ir hilando con todos los vídeos que he ido sacando sobre este tema para que tengáis un poco de claridad, porque a mí, sinceramente, me parece muy extraño que le estén marcando la línea de investigación al juez, que está en una fase de instrucción simplemente, que están armando un caso. Luego cuando el juicio ya esté en proceso, pues se dirá, pues esto no vale, esto sí, esto no, no sé, estamos en fase de instrucción todavía. Estamos armando esto, lo que creo yo, Estamos armando esto y luego ya pues se verá si lo que has aportado es válido, va en esa línea o no. Pero antes me parece súper extraño, pero bueno. Vamos a seguir con esto, que es también cuanto menos curioso respecto a la Federación Española de Fútbol y por qué insiste en expedientar al Real Madrid, pero luego tira balones fuera en cuanto al caso Barcelona-Negreira. Pero todo creo que va relacionado. La Real Federación Española de Fútbol expedienta al Real Madrid por su televisión y no investiga la corrupción del Barcelona durante todo el siglo. El madridismo alucina ante una Federación Española de Fútbol que niega la corrupción del Barçagate y no busca información sobre los árbitros que formaban la trama. La federación afirma que Negreira solo iba allí a tomar café y para ella lo más grave del fútbol español son las protestas de Bellingham, los gestos de Vinicius y la televisión madridista. Es la guerra de los 100 años, es la guerra no declarada, pero real, de la Federación Española de Fútbol contra el Real Madrid. Una guerra que se recrudece desde que se hizo público el Barçagate, la corrupción arbitral por los pagos del club azulgrana a Enríquez Negreira, el abono de 8,3 millones de euros del equipo catalán a la familia Negreira a lo largo de este siglo es una trama que la Casa Blanca ya sospechaba desde hace décadas. El combate es tan duro como desigual, pues la federación ataca con todos los jueces a su favor, tanto en el campo como fuera del césped, mientras el equipo madrileño contraataca mostrando en su televisión todos los prejuicios arbitrales que sufre cada 7 días y desde hace 20 años. O muchos más, porque el mismo Laporta, en su intento de exculpar sus pagos a Negreira, admite que todo comenzó desde la era de José Luis Núñez. Ahora se entienden entonces las 2 ligas perdidas por el Real Madrid en Tenerife, con arbitrajes de vergüenza por parte de García de Losa y de Gracia Redondo, quien por cierto colgó el pito tras aquella tropelía. Los árbitros y los comités le sancionan con dureza. Las batallas actuales de la Federación contra el Real Madrid son crudas, semanales. Cada partido de los hombres de Ancelotti se transforma en una polémica protagonizada por los colegiados con decisiones que muestran un antagonismo que trasciende al campo del fútbol. El quid de la cuestión es que la entidad del Bernabéu quiere realizar una reforma total del arbitraje español que acabe con todos estos. El quid de la cuestión es que la entidad del Bernabéu quiere realizar una reforma total del arbitraje español que acabe con todos estos jueces que directa o indirectamente han estado implicados en la trama del Barcelona y de Negreira. Florentino Pérez desea cambiar toda esta estructura desde que llegó a la presidencia del conjunto blanco. El propio Sánchez Arminio, presidente de los árbitros durante 3 décadas, advertía a sus pupilos en las concentraciones previas de cada temporada. Y está grabado por colegiados, que no eran de su cuerda. Hay un club que quiere cambiar todo el sistema arbitral. Vamos, que os quiere echar a todos. Vosotros sabéis lo que tenéis que hacer. El mensaje de Sánchez Arminio era dual y explícito, sin decir nombres. El Real Madrid es el enemigo. El caldo de cultivo que se ha generado desde la propia Federación Española y desde el Comité Técnico de Árbitro es evidente. Le castigan con dureza en el campo, le perjudican gravemente en muchos partidos, le sancionan por sus protestas y después los comités disciplinarios, el de la competición y el de apelación, confirman esos castigos injustos.
Al Real Madrid solo le queda acudir al Tribunal del Consejo Superior de Deportes y siquiera al Tribunal de Arbitraje Europeo, que emitirán su veredicto con semanas de retraso. Los arbitrajes son tan injustos como los fallos, nunca mejor dicho, de los comités. Al líder de la Liga le han anulado goles legales ante Sevilla y el Atlético, en el Sánchez-Pizjuán y en el Metropolitano, y no le han pitado 5 penaltis de reglamento en el Villamarín, en el mismo Sánchez-Pizjuán y en el Bernabéu frente al Atlético, donde hubo 3 penas máximas que el VAR de Clos Gómez no quiso ni mirar. Para colmo, en Vallecas expulsaron a Carvajal por protestar y en Mestalla se anuló un gol válido a Bellingham y se echó al inglés por protestar que Gil Manzano no consiguiera ese 2-3. Los comités rematan al líder. La rúbrica de esta guerra sin cuartel es que el Real Madrid recurre ante los comités federativos todas esas sanciones en busca de justicia y esos órganos, competición y apelación, hacen patria endogámica con los árbitros, que pertenecen a la federación y confirman, por ejemplo, los 2 encuentros de suspensión a Bellingham, por decir que el 2-3 marcado por el Valencia era un jodido gol. Ahora a por Real Madrid Televisión. El grano en el culo de la federación y el Comité Técnico de Árbitros es la televisión del Real Madrid, que ha consolidado su política de emitir semanalmente todos los vídeos históricos de los prejuicios arbitrales sufridos por cada juez de la contienda y que le toca periódicamente en la Liga. Real Madrid Televisión televisa los fallos que ha soportado con cada colegiado a lo largo de una década, porque la trama del Barçagate le permite poner en duda todos los arbitrajes vividos durante al menos 20 años, o 40, como dice Laporta, para cubrirse bajo la justificación de continuar una senda abierta por Núñez. El Sevilla denuncia, la Federación Española le apoya. La infantería de Real Madrid Televisión es un arma que la Federación no ha podido frenar hasta hoy, y ya ha encontrado el camino para intentar detenerla. Una denuncia del Sevilla contra los vídeos emitidos por la televisión madridista en los días previos a su visita al Bernabéu. Fue una actuación animada desde la Federación para abrir un expediente. ¿Lo hizo el Sevilla por propia decisión o fue la Real Federación Española de Fútbol la que le apoyó para hacerlo? El Sevilla, por supuesto, afirma que decidió él solo, faltaría más. El resultado de esta estrategia es que el Comité de Disciplina de la Federación ha expedientado al Real Madrid bajo el argumento de intentar influenciar a los colegiados con estos vídeos. La Federación Española de Fútbol no juzga los radios de los otros clubes. El madridismo alucina ante estas posiciones de la Federación Española de Fútbol porque cada semana se escuchan bestialidades, por ejemplo, en las radios oficiales del Sevilla y del Betis. En la radio sevillista se habla de prevaricación de árbitros en contra de su Sevilla. Gil Manzano podría decir algo al respecto. Y no pasa nada. Esto es habitual en los medios de comunicación de la mayoría de los clubes. Pero la Federación de Rocha, el hombre que llevó a Rubiales al poder, no considera graves esas declaraciones radiofónicas que ponen en duda semanalmente la honorabilidad de los colegiados, que ella controla bajo su seno. Sí califica como gravísimo los vídeos de Real Madrid que precisamente no son opiniones sino que emiten cosas tal y como han sucedido. La Federación Española de Fútbol no investiga la mayor corrupción arbitral de Europa. El mundo madridista está indignado ante la parcialidad del máximo organismo del fútbol español, que ahora se ha obsesionado con vídeos que dejan en pañales a sus colegiados y sin embargo no ha movido una sola tecla para investigar dentro de esa propia casa la mayor corrupción arbitral de la historia del fútbol europeo. El entorno madridista denuncia la vergonzosa actitud de la Federación Española de Fútbol, que desde que explotó el Barçagate no ha abierto una sola vía de investigación interna para depurar responsabilidades y acabar con la corrupción que ha existido en su estamento arbitral, comenzando por Enríquez Negreira, comprado por el Fútbol Club Barcelona. La Federación Española de Fútbol no ha intentado descubrir quiénes eran los colegiados que estaban directamente implicados en la trama del Barcelona-Negreira. La Federación destruyó los papeles de Negreira. Todo lo contrario, en vez de hacer limpia interna, la Federación eliminó de sus ordenadores y papeles toda la era de Enríquez Negreira, de manera que cuando la Guardia Civil acudió a la sede federativa de Las Rozas para recopilar datos solicitados por la justicia española, no encontró nada. Esta actuación demuestra que la Federación, pilotada por Rubiales y ahora por Rocha, está inmiscuida hasta el final en la ocultación de pruebas en su propia casa. El Comité Técnico de Árbitros, dirigido por Medina Cantalejo, lo ha tapado todo. Eso quiere decir que todos forman parte del Barçagate, porque dificultar la investigación y quemar pruebas es formar parte de una trama. Lo deberían saber Rocha, Medina Cantalejo y Clos Gómez, el jefe del VAR, el hombre que históricamente junto a Negreira más ha perjudicado al Real Madrid cuando era árbitro. Los dos competían por ver quién había sacado más tarjetas rojas y amarillas al Real Madrid. Con Clos Gómez, el conjunto blanco no ganaba. La Federación Española de Fútbol conocía el Barçagate desde 2018. La Federación estaba al tanto de lo que sucedía en el Barçagate desde 2018 cuando una investigación de Hacienda a las cuentas de Enríquez Negreira permitió descubrir todos los pagos del Barcelona al vicepresidente arbitral durante este siglo. Hubo chivatazo a la Federación Española de Fútbol. Los pagos del Barcelona Negreira habían sido descubiertos. Desde aquel momento todo se tapó, era una corrupción grave de la Federación y del Barcelona. Se oscureció todo en silencio desde el poder político. Según la ley del deporte, el Fútbol Club Barcelona debería ser descendido a segunda por corrupción grave y por extensión la FIFA y la UEFA le suspenderían con 2 años sin competir en Europa.
Y el gobierno colocó a Albert Soler Leal como director general de deportes del CSD para que cambiara la legislación. Lo hizo. Albert Soler Leal, barcelonista y profesional pagado por el club catalán durante muchos años, se encargó de cambiar la ley. De manera vergonzosa, increíble, en una democracia europea. El gobierno español aprobó, por medio del Consejo Superior de Deportes, que los delitos graves prescribieran a los 3 años. Ni en las dictaduras se aprueba una ley así. En España se ha hecho con tal de salvar al Barcelona. Así ocurrió. La manifestación pública del Barçagate se hizo a la carta. El Barcelona de Laporta sabía la noticia que sería oficial en febrero del año pasado. Albert Soler ya había dejado el CSD una vez aprobada su ley y prescrito los 3 años. Es la mayor adulteración del fútbol europeo en un país democrático. Medina Cantalejo señala al CSD y a Albert Soler Leal. Medina Cantalejo atacó al gobierno y al CSD por este flanco débil cuando llovían las críticas del Comité Técnico de Árbitros por el Barçagate y la implicación del ex vicepresidente de los árbitros. El presidente de los colegiados señaló en una rueda de prensa que la administración conocía todo este caso y precisó que hay un cargo en la administración que debería hablar sobre este caso en clara referencia a Albert Soler. Todavía estamos esperando la respuesta del Consejo Superior de Deportes. Albert Soler Leal se sumó a Rosell, Bartomeu y Laporta en su objetivo de defenderse judicialmente de una corrupción escandalosa. La Federación Española de Fútbol dice que Negreira solo venía a tomar café. En esta política desquiciante deportiva y política, la Federación ha tapado todo este escándalo. Luis Rubiales decía que Negreira no era nadie, que no decidía nada y que iba al Comité Técnico de Árbitros a tomar café. Rocha mantiene ese mutis foro y no investiga la corrupción interna porque entonces tendría que irse todos de sus cargos, empezando por él. Y los emolumentos no están mal, ¿no? Los colegiados no controlados por la trama han sido cristalinos en desdecir a Rubiales y a Rocha. Negreira decidía los ascensos y descensos de nosotros. Era un hombre clave en el comité. El propio Negreira manifestó ante el juez la verdad. El Barcelona me pagaba para que no hubiera arbitrajes en su contra, o por neutralidad más bien. Y los colegiados que nunca cayeron en la trope Negreira no han parado de expresar en los 2 últimos años otro dato corruptor majestuoso. El hijo de Negreira venía a ver a los árbitros de los partidos del Barcelona, horas antes comía con ellos, les acompañaba en el coche y les decía que ese partido era muy importante para el Barcelona. Está dicho todo. Para la Federación Española de Fútbol, lo más grave del fútbol son las protestas de Bellingham, de Vinicius y Real Madrid Televisión. Para la Federación, ninguna de las cosas dichas por Negreira, hechas por sus hijos, son graves. No existe corrupción. Mete su cabeza de avestruz en el hoyo y no se mira su plumaje. Para Rocha, Medina Cantalejo, Clos Gómez y los comités disciplinarios, las crisis más graves del fútbol español las generan las protestas de Bellingham, los gestos de Vinicius y los vídeos de Real Madrid Televisión. Para la Federación, el Real Madrid en pleno es el problema más grave del fútbol español. Xavi dice la verdad. La liga está adulterada, las comparaciones son odiosas y dejan a cada uno en su sitio. Simeone dice que la liga está peligrosamente preparada para el Real Madrid y la Federación Española de Fútbol no dice nada. Xavi Hernández, entrenador del club, que ha pagado al vicepresidente arbitral durante 20 años, manifiesta que la liga está adulterada y la Federación Española de Fútbol y sus comités no actúan. Xavi dice una gran verdad. La liga está totalmente adulterada porque el Barcelona debería estar en segunda y ahora mismo todos los puntos obtenidos ante el Barcelona deberían ser restados a todos los equipos. Para la Federación, estas declaraciones no son graves. Hablan de corrupción arbitral, especialmente Simeone, y no es importante para Rocha y sus ayudantes. Lo único grave son las protestas de Bellingham, los gestos de Vinicius y Real Madrid Televisión. Una cadena que tiene 170.000 espectadores y que gracias a la Federación está aumentando su audiencia sobremanera. Bueno, se ha quedado un vídeo bastante grande, pero me resulta bastante interesante cómo se va hilando todo, en este caso Barcelona-Negreira, y de cómo la Federación, a ver, ¿qué van a investigar? Si lo único que han hecho es entorpecer, y entiendo que no quieran abrir una investigación interna porque tendrías que investigarte tú mismo, con lo cual no tiene ningún sentido. Entiendo que no lo van a hacer. Pero deja muy a las claras el tipo de dirigentes que hay en la Federación Española de Fútbol, el por qué siempre os vengo diciendo en todos los vídeos que puedo que estamos en guerra y que no es una guerra cualquiera, que nos van a desacreditar, que nos están maltratando día sí, día también, que estamos hartos de escuchar que Vinicius esto, que Vinicius lo otro. Te sesgan las imágenes porque hasta hace poco habíamos visto que Vinicius empujaba a Mingueza el pasado partido, pero no hemos visto esa conversación en la que ambos se piden disculpas y sobre todo Vinicius le dice que lo siente, pero que con esas cosas se enfada. Algo en lo que está trabajando, evidentemente. Pero ya te están sesgando las imágenes para crear un relato en el que sigas siendo tú el tonto útil y el culpable de turno. Cuando vemos que son otros los que deberían de estar preocupados, estamos en el país que estamos, aceptamos las cosas que estamos porque antes se es antimadridista antes que un equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto y por qué lo traigo siempre a colación y que no caiga en el olvido? Porque vemos como día sí, día también, o sea, expulsar a Bellingham
¿Por qué un jugador se tiene que comportar? Porque te quitan un gol en la última jugada, cuando el árbitro al día siguiente está admitiendo que se equivocó y que los comités no te respalden en eso, simplemente ratifican la sanción, es porque sabes que estás dándoles muy fuerte. La televisión del Real Madrid no se ve en ningún lado, solo la ven los madridistas y tienes que ir a posta a un canal a buscarla. Y si no, que se lo digan a Barça Televisión que cerró. Pero el Real Madrid expone unos hechos, unos errores arbitrales y da su opinión sobre ellos, como el que analiza un fuera de juego y están los expertos arbitrales en la radio hablando sí, hablando no, diciéndote que todas las decisiones, sean buenas o malas, están justificadas, porque siempre está a criterio del árbitro, en fin, las circulares y todo esto. A lo que vamos, que los vídeos de Real Madrid Televisión no son un problema. Te hablan de hechos. No han puesto el grito en el cielo, como hemos visto en los vídeos de la televisión del Sevilla, diciendo que Gil Manzano era un prevaricador y era esto y lo otro, acusando directamente al árbitro. Eso no es un problema. Digamos que Real Madrid Televisión tiene ahora mismo más audiencia porque todos los medios de comunicación comen del Real Madrid. Directamente. No hablan de los partidos del Madrid, hablan de la televisión, hablan de Vinicius, hablan de lo que les da de comer, ¿vale? Y de lo que les interesa y la línea editorial que les marcan, porque también hablan a favor de los que les pagan. La Federación invierte mucho en publicidad en los medios de comunicación, la Liga invierte mucho en publicidad en los medios de comunicación, y qué decir del señor Roures, Mediapro, Gol Televisión y todas estas cosas que, bueno, en fin, ya sabemos el relato que llevan. Así que bueno, hasta aquí este vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente.